microondas, pesticidas, plásticos. ¿Cuántas cosas rodean al hombre moderno y no se sabe exactamente qué provocan? Enrique Zavala Begnis es especialista en medicina biomolecular. Hace poco lo escuché, doctor, hablar de estas cosas. ¿Nos puede empezar a explicar cuán contaminados estamos, aunque no lo sepamos? En el mundo entero, afortunadamente, se está tomando conciencia de este problema. También nosotros, veo que haciendo zapping tenemos todos los días una cuota de programas que tratan estos temas. En los últimos 50 años, 100.000 moléculas nuevas han aparecido, las ha sintetizado la industria. 100.000 moléculas nuevas. La agricultura intensiva trajo como consecuencia que se necesitan más pesticidas, aparecieron nuevos pestes, aparecieron los fertilizantes, hay que tratar al suelo, agregarle cosas. En total, por ejemplo, Estados Unidos y Europa por año producen 4 millones de toneladas de productos que van a terminar, en definitiva, en el aire, en el agua, en la tierra o en los alimentos. Y después están las cosas industrialmente que se le agregan los alimentos. Pienso en los conservantes. Yo cada vez que miro las etiquetas dicen conservante, emulsionante, MD44. Hace 3 o 4 años hizo un congreso acá en Costa Salguero, 1.500 productos para agregarles a los alimentos. Uno solo, vamos a nombrar uno solo. PVP, polivirripirolidona. Yo me llevo la mano al bolsillo cuando escucho algo así. Todos los productos que tienen grasa, galletitas, alfajores, todos esos productos tienen esto, que a nosotros nos enseñaron alguna vez que era un condensante, que se le agregaba a los alimentos como condensante. No, me explica un ingeniero industrial, un ingeniero en alimentación, yo todavía riéndome, si ustedes son los que fabrican jamón con más gusto a cerdo que el jamón del cerdo. No, dice, yo me dedico nada más que al PVP. El PVP se le agrega a estos alimentos para que cuando se va poniendo rancia la grasa, viene e inhibe ese proceso de oxidación. Pero él se va transformando en plástico. Entonces, ¿En plástico? En plástico, en un plástico, así como suena. ¿Técnicamente comemos plástico? Cuando nosotros, más tiempo está en la góndola ese producto, que como ustedes habrán visto, están en las góndolas a la salida, cuando uno va entrando a la caja, y veo a las madres dejarle a los hijos tomar 2 o 3 de estos productos. ¿No sabe cuánto hace que esté eso ahí? Entonces, el chico come y está comiendo un preplástico. Pero primero tomó la mamadera en un biberón de plástico. Supongamos algo de esto deduzco que debe ser cancerígeno. En cantidades, o sea, porque además es lo que mezclado, no figura. Porque uno toma edulcorante, los conservantes, ¿se sabe el cruce de todas esas sustancias que provoca? No, porque las empresas no lo dicen. Además, cada empresa que fabrica un plástico, por ejemplo, las que fabrican alimentos le ponen eso ahí, colorante autorizado, X250, bueno, todo eso el consumidor nunca puede enterarse que está comiendo. Pero a su vez, tampoco lo hacen los fabricantes de plástico, porque su equipo de ingenieros químicos descubre que este plástico es transparente. Entonces, haciendo tales mezclas entre 8 o 10 productos plásticos o derivados de aquel plástico original, este es transparente. El otro lo preparan para hacerlo. Muchos de esos son cancerígenos, ya se sabe que son cancerígenos. Vos sabés que la pregunta que vos hacés, que tiene que ver ahora con lo que está hablando el doctor vinculado con la alimentación, pero después va a tener relación con lo que va a hablar Ariel Garbars del tema de las radiaciones no ionizantes o ionizantes según el caso, contradice específicamente uno de los principios que hacen a la cuestión ambiental, que es el principio precautorio. El principio precautorio lo que dice es, no se puede aplicar algo hasta que no esté probado que no es dañino. Y nada menos que en la alimentación se lo aplica. Exactamente. Todo lo contrario. Acá en la alimentación y en lo que tiene que ver con los celulares, las antenas de celulares, la radiación, etcétera, etcétera, se aplica el criterio exactamente opuesto. Hasta que no se demuestra que algo es dañino, se lo sigue aplicando. Vamos a empezar a preguntarle a los tres. Cosas que se les agregan a las frutas y verduras. Lo que quieran. Pesticidas y estas cosas. Ese ejemplo es muy interesante. El nombre de ese producto, de ese tomate, viene del licopenum, de casualmente lo que le da color al tomate, y que es a su vez antioxidante. Pero descubrieron... Es un tomate... Descubrieron, claro... Con anabólico. Descubrieron... No pasa el antidoping. Claro. Descubrieron que lo que echaba a perder enseguida y empezaba el proceso de putrefacción era casualmente el licopeno. ¿Qué hicimos?
le sacamos el licopeno, le sacamos el gen al licopeno, hicimos un tomate transgénico y es eso que comemos todos los días, que es un plástico, parece que fuera de plástico. ¿Y es el tomate hidropónico ese? No. Pero es un tomate que, como dice él, no se pudre nunca. Hágame un breve curso de tomate, muchacho. No se pudre nunca el tomate. Los camiones venían de Salta, Claro. tenían que llegar a Buenos Aires en 12 horas, entonces los camioneros no dormían. ¿Por qué? Porque casualmente el licopeno empezaba el proceso de putrefacción y duraba 24 horas el tomate. ¿Usted recomienda consumir tomate que se pudra? Si usted puede, claro, si puede tener acceso a productos orgánicos, tenga acceso a productos. Yo cuando me pregunto... Pero ya no hay otro que no sea esto. En nuestro mercado quedan los cherry nada más, los otros son todos transgénicos. Es decir, en Europa se pusieron en las góndolas, duraron 48 horas, la gente no los consumió. Bueno, el Hay tema de otra los cultura. transgénicos tiene mucho que ver con lo que decíamos recién, porque, por ejemplo, en algunos países de Europa directamente se prohíbe el ingreso de transgénicos para determinados productos. ¿Por qué? ¿Y Porque acá qué no vas a está- prohibir si la soja, todo está todo bueno, plantado de soja y toda la ¿pero soja por qué? transgénica? Porque no está probado que lo transgénico, que mejor dicho, ingerir lo transgénico, no sea efectivamente dañino a mediano o a largo plazo. Aire acondicionado, estamos en un boom de aire acondicionado. En la Argentina todos creemos que los aires acondicionados se autolimpian. A la gente que nos está viendo, por favor, mañana ponga una sillita, saque el filtro y de lo que encuentre en el filtro, la misma cantidad y la misma sustancia, la misma calidad, perdón, de la sustancia están en sus pulmones. Y sus ¿Por pulmones eso nos engripamos tanto cuando estamos en aire acondicionado? alteramos nuestra inmunidad, que se vuelve loca, porque ¿qué está pasando? ¿Qué es esta fibra? ¿Qué es esta microfibra que está llegando? ¿Qué es es esta lo que molécula entra? de No sé óxido de qué. azufre? Casualmente, por eso le pido a la gente que mañana haga ese ejercicio práctico rapidísimo. Ponga una silla, saque el filtro y mire qué es eso. Mire, las cosas que hay adentro están en sus pulmones. Nosotros creíamos que eran los pulmones. Cuando estudiamos medicina nosotros hace muchos años, allá lejos, y hace tiempo, nos hablaban del cigarrillo, por ejemplo, y el cigarrillo eran pulmones. Es más, los médicos miraban la radiografía. No, mire, por lo que usted fuma, sus pulmones están muy bien. Totalmente un disparate. Hoy sabemos que ese proceso inflamatorio que está en los pulmones, esa bronquitis crónica, es un proceso inflamatorio que produce sustancias oxidantes que empiezan a circular por todo el organismo. Entonces, Perdón, doctor, y una aclaración técnica. No solamente súbanse a la silla y Lo miren... presento, Ariel Garbar, ingeniero en electrónica, perdón. Miren el filtro, sino que límpienlo. Límpienlo. Claro, no lo no miren solamente. no piensen que todos los mirándolo. elementos contaminantes quedan en el filtro. El filtro filtra una parte, Gruesa. otra parte vuelve a circular y el aire frío que tira viene acompañado y después lo respiramos. Entonces, ¿Por eso límpienlo. explica que uno se enferma tanto? Sobre todo el sistema inmunitario, que es el que más sufre con esto. No estamos preparados todavía nosotros para esto. No tenemos el cambio genético que tiene una bacteria que se reproduce en pocos minutos, en pocas horas, que puede, transmitiéndose por las reformas de su material genético, lo puede informar a su generación. Nosotros cada 25 años reproducimos. Nos lleva como 1000 años alcanzar a defendernos de esto. ¿Cosméticos? Cosmético. En Estados Unidos hizo un estudio, o lo hizo la FDA, 525 de los productos más vendidos tenían 525 productos que eran tóxicos y algunos cancerígenos. Entre ellos ¿En los cosméticos? Sí, también los Lindo cosméticos. para meterse en el ojito. Eso. Además, Menos mal que vos te pintás poco, ¿no? todo lo que sea color es Yo metal. delineador nunca, Federovisky. No, nunca. No, pero tiene razón Todo lo que está sea diciendo, color es metal. Es metal. Vos Es fíjate decir, que nosotros... Bueno, hace poco nos horrorizamos por los pobres pibes, porque ya van 2 casos en el país, que inhalaron purpurina porque se supo que eran metales pesados. Bueno, y nosotros se lo dan a los nenes para jugar. Nos horrorizamos cuando decimos que en el riachuelo, en el fondo del riachuelo, hay contaminación con metales pesados. Pero no nos horrorizamos cuando consumimos metales pesados, por ejemplo, a través de los cosméticos. ¿Qué pasa si uno, a cualquiera de nosotros, un día dijimos que lo íbamos a hacer con Federovisky, nos Exactamente. sometemos a un análisis para ver cuántos pesticidas y metales pesados tenemos en sangre? ¿Qué encontraríamos? lamentablemente, en sangre, todos estos productos en sangre están en pocos minutos. No quedan circulando en sangre, que es uno de los errores. ¿Dónde se encuentran? Enseguida pasan a los tejidos. Por ejemplo, los metales pasan a los tejidos en 15 a 20 minutos. Difunden en forma pareja en todos los tejidos. Son solubles en grasa, entran también al cerebro. Por eso también el tema de los chiquitos, pasa la placenta del plomo, nace el chico ya con pérdida de oído y con otros problemas. ¿Pero uno puede ver el nivel de contaminación en la grasa?
No, son estudios costosísimos. En Estados Unidos recién se empiezan a hacer para compuestos químicos. Pero, por ejemplo, los metales se analizan en cabello, se hace un análisis, se hace un espectrómetro de masa. ¿En el cabello? En cabello. Se hace porque en el momento que el cabello recién nace tiene la misma concentración que tiene el resto del organismo. ¿Microondas? A ver, Ahí te quiero ver. el problema con el microondas es que de todos los artefactos electrodomésticos, incluido el teléfono celular, es el que más produce potencia de radiación no ionizante. Muy superior, pero es es con el que menos tiempo de exposición estamos. Aclaremos Nosotros que la estamos... radiación no ionizante es aquella que no rompe una molécula, sino que lo que genera es calor, básicamente. Genera efectos térmicos Exacto. y no térmicos. Entonces, la misma radiación del microondas es la que producen los teléfonos celulares y las antenas. Mucho más intensa, pero estamos muy poco tiempo frente al microondas, salvo que nos quedemos mirando cómo el pollo se cocina durante 4 horas para que quede bien blandito. No. Lo recomendable es alejarse del microondas mientras está funcionando. Pero el SAR que vos mencionabas, es decir, la densidad de potencia de radiación, tiene que ver con el tiempo de exposición. Estamos mucho más tiempo con el celular con el celular, y es como el cigarrillo. Aunque no seamos fumadores, aunque no usemos el celular, estamos las 24 horas expuestos a las radiaciones de las antenas. ¿Lo mismo pasa con el Wi-Fi? Con el Wi-Fi pasa mucho menos, porque la potencia que tienen las antenas de Wi-Fi domiciliarias es inferior a la que producen los celulares pegados al oído. Yo lo que aprendí haciendo esa nota es que el momento de mayor radiación es cuando se va a conectar la comunicación, que incluso uno siente como una vibración. Es el periodo de los primeros segundos de señalización. Y hay un punto... En ese momento, por eso hay que llamar y atender el teléfono... Lejos. Lejos, lo más lejos posible. Los que somos chicatos nos viene fenómeno. Y después, si podemos, manos libres. Y hay Yo un conozco punto, gente que duerme con el celular incluso abajo la almohada. Sí, una locura. Una locura. Disparate. Una Pero locura. déjame Un suicidio. agregar un tema y preguntarle específicamente a los dos, porque hay una duda, así como las radiaciones ionizantes, es decir, por ejemplo, los rayos X, son acumulativas y uno sabe que se van acumulando a lo largo del tiempo, por lo tanto, sabe que un radiólogo tiene que evitarlo porque pasa determinado tiempo y seguramente va a tener cáncer. La gran duda es si las radiaciones no ionizantes son o no acumulativas. O sea, ¿se acumula el uso del celular? ¿Se acumula en el cerebro, en la cabeza, en la oreja? A ver, hay un estudio que está haciendo el Comité de Salzburgo junto con la Organización Mundial de la Salud hace más de 10 años para ver si producen, fundamentalmente a ver si producen cáncer. Cáncer del cerebro, va. Sí. Para que produzcan cáncer tienen que tener efectos acumulativos. Obvio. Todavía no se han puesto de acuerdo. Pero acuérdate que lo mismo se pensaba del sol. Pero como puede ser que produzcan efectos acumulativos, volvemos al el principio precautorio, como no sabemos, tomemos el principio precautorio de la Organización Mundial de la Salud. Para tranquilizar a la gente, para que no cunda el pánico, tenemos que reconocer que en la Argentina la mayoría de las áreas donde estamos expuestos todavía están por debajo del nivel que fija la Organización Mundial de la Salud. Y también tenemos que decir que si tuviésemos más antenas modernas, las chiquititas, no las grandes obsoletas, que producen 1000 veces menos radiación que las grandes y obsoletas y atienden a 100 veces más celulares, cuantos más antenas chicas andarían mejor los celulares y se beneficiaría la salud pública. Pero eso al revés de lo que piensan, al revés de lo que piensan Circularon muchas muchos organizaciones. Casos tipo mito urbano, juicio cruzado, gente que pedía que le sacaran la antena de celular del edificio porque se había muerto un montón de personas de cáncer. No, eso es ¿Son reales o son mitos? La mayoría son mitos. Si yo estoy debajo de una antena, me la pusieron en la terraza de mi edificio, estoy fuera del cono de radiación que normalmente tiene vertical y horizontal 60 grados. Si estoy enfrente, tengo problemas. Ahí sí. Y si estoy arriba, hipotéticamente también. Entonces, tengo que pedirle a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que ya está equipada para eso,
y lo hace, que venga con el camioncito, con los técnicos y mida ese nivel de radiación. Pero tenemos ahí un problema, y el problema mayúsculo es que el Ministerio de Salud Pública todavía está usando los niveles permitidos de 1995, cuando los celulares eran analógicos, cuando usábamos los ladrillos. Claro. Es obsoleta esa resolución, la número 202. ¿Y por qué no se actualiza? No se actualiza por el lobby de las empresas telefónicas que deberían invertir muchos miles de millones de dólares en renovar el parque de antenas, poner la cantidad y calidad para que no dañe la salud y para que los celulares funcionen. Con la fortuna que han ganado en estos años. Ganan fortunas y todavía no tenemos esa resolución del Ministerio de Salud Pública para enfrentar el lobby de las empresas telefónicas privadas y sacar una resolución como hay en Europa. Entonces yo le diría al Ministro de Salud Pública de la Nación que tome... Que acaba de asumir, así que por ahí te escucha. Que tome el mensaje que aparece permanentemente de la Presidenta de la Nación, que lo vimos todos varias veces, y que dice claramente que hay que tener decisión política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar. Señor ministro, siga las directivas de la Presidenta y tenga el coraje de enfrentar al lobby que hacen las empresas de telefonía celular y actualice la resolución 202. En la CNC están todos los equipos y todo el personal necesario para que si usted actualiza la resolución, la CNC va a salir y va a hacer cumplir esa resolución. Doctor, quiero volver un poco a lo del microondas. ¿Mamadera en microondas, peligroso? Todo lo que sea plástico calentado, como no sabemos cuáles son los productos, cómo está compuesto, cuáles son los componentes de esa mezcla de plástico para lograr la mamadera. No sabemos. No sabemos. Hay porque grandes marcas que hacen... No lo dicen, no lo dicen. Se jactan de años criando los bebés. No lo dicen. Es más, venían los calentadores de mamaderas. Sí. Liberan bifenil A. Una vez que se calienta esto y se va consumiendo, se va calentando y se va desgastando el plástico, más libera todavía. Es una sustancia que ocupa el receptor de estrógeno, es decir, se comporta como si fuera una molécula de estrógeno. Entonces, todos estos irritación de receptores, en definitiva, también pueden ser cancerígenos. ¿Cuál es el fondo de este tema de la contaminación? Hoy definimos al cáncer como la interrelación entre el medio ambiente y el genoma humano. Es una forma de describirlo así medio, vamos a esconderlo a esto. El genoma humano no está detrás del caño de escape del colectivo. No está esperando que pase el avión y le llueva el mercurio y el plomo de los combustibles. Es decir, estos productos entran y entran en forma silenciosa, como decía usted. Esto, aluminio, vajilla de aluminio. Aluminio, eso hay que ir eliminando. De otra época. Hay que ir eliminándolo paulatinamente. ¿Y qué hay que usar? Acero inoxidable, vidrio, hacer teflón bueno, es otro de los problemas. Que el teflón malo. Explicarle a la empleada o a la señora, explicarle que no se puede rayar eso porque esas micropartículas que se liberan van a terminar en su intestino y en su hígado. Otro compuesto más. La gente viene ahora, el 30-40% de la gente, tengo hígado graso. Claro, ¿cómo no va a estar degenerado el pobre hígado si está recibiendo todas estas cosas? En definitiva, se van acumulando. El hígado es el SEAMSE nuestro. Y es quien maneja la inflamación, el primero que reacciona ante la inflamación, que a su vez a nosotros nos enseñaban hace muchos años que era una cosa patológica, es un mecanismo de defensa. Cada vez que entra una de estas sustancias hay una micro reacción a nivel de los tejidos que termina con un micro... Quien empieza y termina este proceso inflamatorio es el hígado. Si el hígado está mal, no hay proceso inflamatorio que se frene. Entonces se prolongan, por eso hablábamos de los nuevos pacientes, son nuevos pacientes, se complican en las operaciones y se hacen juicios de mala praxis. El problema es del paciente, no es del médico que le puso, de buena fe le puso un clavo ahí para que ese hueso no se moviera y resulta que está alterada la osificación y la prótesis queda suelta y lo volvemos a reoperar y le cambiamos la prótesis, se infecta y gasto y más gasto, y sobre todo sufrimiento humano. Y todos estos productos, en definitiva, al lesionar, nosotros decimos lesionan los pulmones, lesionan los tejidos, terminan lesionando el genoma humano. Tenemos que terminar con aquel axioma de primero no dañar, que de la época de Hipócrates.
Hoy tenemos que cambiar el paradigma. Tiene que ser basta de lesionar el genoma humano. Muchísimas gracias por venir los tres. Gracias.